¿Qué tal, amigos de Tlaloc? Muchas gracias por su recibimiento. Ya somos 80 amigos de Tlaloc y contando en no más de una semana, y eso nos tiene muy contentos. Y para celebrar, les vamos a traer una serie de videos en relación con el agua y su cuidado a raíz de las pandemias. Todo mundo habla de las pandemias y enfermedades más célebres de la humanidad, pero ¿qué relación tiene el agua con todo esto? Pues vamos a ver en qué forma se relaciona el agua con su uso, cuidado y qué tanto el ser humano ha tenido que ver en todo esto. Así que sin más por hoy, les presentamos el cólera y la contaminación del agua. El cólera fue un gran asesino silencioso del siglo XIX. Cuando el cólera apareció en Francia, la clase alta estaba convencida que solo azotaba a los pobres, a los sucios y a los incultos. El presidente del consejo, Casimir Perier, en la primavera de 1832, durante el brote de cólera en París, visitó los hospitales en compañía del príncipe Fernando Felipe, duque de Orleans. Cayó enfermo al día siguiente de una fiebre violenta y murió 6 semanas después. Y así, se comprendió finalmente que la enfermedad golpeaba sin distinción de clases. El pánico se esparció en las grandes ciudades en donde el sistema de agua era insalubre. Pero, ¿qué es el cólera? La bacteria del cólera es muy peligrosa y es de fácil contagio. Según la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, el cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada por la bacteria Vibrio cholerae. La transportan las personas a través del agua contaminada. Se esparce a través de las patas de las moscas que tuvieron contacto con heces fecales, en las manos sucias, etc. Los efectos del cólera son relativamente rápidos: malestar estomacal, diarrea, vómito y deshidratación severa. Son tales los síntomas que si no se trata a tiempo, el enfermo puede dar una apariencia cadavérica en no más de 48 horas. A través de la historia, ha sacudido varios países de Sudamérica, México, la India y África, lo que la hace asociarse en la actualidad como una enfermedad de clase social. Otra vez, principalmente de clase baja y que no tienen acceso tan fácilmente al agua potable, higiene en general y con un cuadro de desnutrición de leve a severa. A partir de brotes de cólera en diferentes poblaciones, fue como se empezó a integrar programas de cultura del agua para que la gente aprendiera su correcto uso, cuidado y así evitar ese tipo de enfermedades. En otro video les platicaremos más a detalle acerca de la historia de la cultura del agua. Los cuidados para evitar el cólera, aunque sencillos, muchas veces se nos olvidan. Así que ahí les van de nuevo. Lávate las manos con agua y jabón hasta que no quede rastro de suciedad en la piel ni en las uñas. Bebe agua purificada o potable. Desinfecta frutas y verduras. Evita que la comida tenga contacto con las moscas, ya que son uno de los principales esparcidores de la enfermedad. Evita contaminar nuestros ríos, que son nuestra principal fuente de agua dulce. ¿Y qué papel juega la contaminación del agua en las pandemias? Un cuerpo de agua se contamina cuando sustancias extrañas dañan la calidad del agua, volviéndola impotable y peligrosa para los organismos que viven en ella. Cuando demasiadas sustancias extrañas están presentes en el agua, empieza a faltar el oxígeno, y sin oxígeno, los organismos mueren y dejan su lugar a microorganismos que no necesitan oxígeno para vivir. Estos microorganismos sueltan sustancias y gases dañinos para nosotros y terminan cambiando de coloración y olor el agua. Por eso es el principio básico del agua potable, que debe ser sin color, sin sabor y sin olor. Nosotros, como seres humanos, abusamos del consumo del agua todos los días. Desde que despiertas y te lavas los dientes, te echas agua a la cara, le bajas la palanca al WC, te lavas las manos, lavas el auto, los trastes, el patio y un sinfín de actividades en nuestra vida cotidiana. Y todas estas actividades contaminan el agua. ¿Y a dónde va a parar todo ese cochinero? Pues pasa por sistemas de drenaje y saneamiento de vuelta a los ríos, mares y el agua subterránea. Todos los cuerpos de agua tienen cierta capacidad para defenderse contra materias extrañas.
Los desechos pueden disolverse o descomponerse, dispersarse o extenderse, o muchas veces reciclarse para plantas y microorganismos. Pero cuando no se pueden tratar todas las sustancias que se tiran en el agua, esta llega contaminada de vuelta a los cuerpos de agua. No solo en casa lo contaminamos, tenemos otros factores como la lluvia ácida, el suelo erosionado, escurrimientos que contienen fertilizantes y pesticidas, desechos industriales que paran en ríos o aguas residuales o desechos de las ciudades. Estamos tan acostumbrados a ver todo esto que a veces la contaminación ni siquiera parece contaminación. Por eso, es importante estar al pendiente entre sociedad y gobierno de cuidar la infraestructura hidráulica, pagar a tiempo nuestro recibo de agua potable, hacer jornadas de limpieza de ríos. En nuestras casas, no tirar el aceite directo a la coladera, ni desperdicios de comida. Adoptar una coladera y limpiar cada que la basura esté obstruyendo el libre paso del agua, entre muchas otras opciones. Este video no ha sido hecho para asustarte, sino para demostrarte que la humanidad ha salido de crisis como la que se está viviendo en la actualidad. Pero dinos, ¿qué piensas acerca de las pandemias y el agua? Tu opinión es la más importante. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y dejarnos sugerencias de qué otro tema te gustaría que platicáramos en Los Amigos de Tlaloc. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. También suscríbete a nuestro canal, es totalmente gratis. Pícale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video nuevo. Recuerda que esto fue Los Amigos de Tlaloc.